Hoy me han pedido que hablemos sobre el purgatorio. ¿Es bíblico el purgatorio? Ustedes y yo escuchamos siempre los hermanos separados que dicen, búsquenme en la Biblia donde aparece la palabra purgatorio. La enseñanza, la doctrina, sí, que cuando usted y yo hemos hecho algo malo, tenemos que purgarlo, pagarlo. Los hermanos separados dicen, eso se hace aquí en la tierra. Aquí uno paga todo. Pero después que uno se muere, uno no paga nada. Eso es mentira. El por qué en la Iglesia Católica se enseña esto. Que lo crean o no lo crean, pregúnteme si me importa. No me importa. Porque Jesús cuando mandó a predicar dijo, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. Ahí están metidos los protestantes. El que crea se salvará y el que no será condenado. A mí no me importa que crean o no crean, eso verán ellos. Pero yo tengo que predicarle a todos. Por eso mi respeto a los hermanos separados, los respeto, los amo, pero tengo que predicarle. Y hoy le voy a predicar con la Reina Valera. En San Mateo, capítulo 18, del versículo 32 en adelante. Bueno, usted lo puede leer desde antes, pero el tiempo es corto. Mientras ellos lo encuentran, Mateo 18, 32 en adelante, le voy a contar. Un rey tenía un deudor y el deudor no pudo, le cobró la deuda, el deudor no pudo pagar la deuda. El rey le dijo, me paga hasta el último centavo. Y él se le arrodilló y le dijo, por favor, te lo suplico, perdóname, no tengo cómo pagarle. Y vio tanto el dolor de ese hombre. Y no tengo cómo pagarle, yo se lo pagaré pronto. Y vio tanto el dolor que le dijo, tranquilo, tranquilo, no me debes nada, vete en paz. Dice la Biblia que cuando iba saliendo en la puerta encontró uno que le debía $1. Y él al rey le debía $100,000. El rey le perdonó $100,000. Y él se encontró uno que le debía $1, lo agarró por el cuello y le dijo, ¿me paga o lo mato? Él le dijo, no, dame chance y se lo pagaré. Y le dice, no, me paga ya. Si no me paga, a la cárcel. Como no se lo pagó, lo mandó a la cárcel, a él y a toda su familia. Cuando le contaron al rey, el rey lo llamó y entonces de ahí en adelante, versículo 32. Escuche. Entonces, llamándole su señor, le dijo. Llamándolo su señor. ¿Quién es nuestro señor? Jesús. Llamándolo nuestro señor. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Toda aquella deuda te perdoné. Porque me rogaste. ¿No te debías tú también tener misericordia de tu consiervo? ¿No tenías que tener misericordia del otro? Como yo tuve misericordia de ti. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Siga. Entonces su señor. Aquí viene con la ayuda de Lupita. A ver si existe el purgatorio. Relájense, respiren profundo. A ver si existe el purgatorio o no existe el purgatorio. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Otra vez? Así. ¿Hasta que qué? Hasta que le pagase todo lo que le debía. ¿Otra vez? Hasta que le pagase todo lo que le debía. Pregunto, ¿lo mandó al infierno? No. ¿Cómo sabemos que no es el infierno? Porque va a pagar. No, dice, lo mandó a la cárcel, a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Y después que pague todo lo que debía, ya queda libre. Ya purgó, ya pagó. ¿Cómo lo llamamos nosotros en castellano para que la gente entienda? Purgatorio, donde usted va a pagar todo lo que debe y después podrá salir. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Lupita, por favor.
A ver si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. Si nos va a pasar lo mismo a nosotros o no. Ponga cuidado. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. ¿Lo hará Dios o no lo hará con nosotros? Sí hay el purgatorio, sí lo hará Dios. Los protestantes dicen, no lo hará. Créale a su pastor. Yo le creo a Cristo y lo estoy leyendo de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. La Biblia es clara. La Iglesia Católica no nos engaña. La Iglesia Católica lee la Biblia y cree lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre un católico y un protestante? El católico tiene dos pasos, el protestante uno solo. El mismo paso, el primer paso lo da el protestante y lo da el católico. ¿Cuál es el primer paso? El católico cree en Cristo y el protestante cree en Cristo. Hasta ahí los dos iguales, hasta ahí es lo mismo. El segundo paso que da el católico no lo da el protestante. El católico no solamente cree en Cristo, el católico le cree a Cristo. El protestante no le cree a Cristo. Y por eso yo lo llamo evangélico y no lo llamo evangélico. Porque evangélico es el que le cree a Cristo lo que Él dijo en el Evangelio, en su palabra. Y evangélico es el que tiene el Evangelio, pero no cree en el Evangelio. Cambia el Evangelio. Observen que Cristo mismo es el que dijo esto. Y si Cristo mismo lo dijo, ¿qué es lo que le impide a un protestante creerle a Cristo? Es que a ellos no le enseñan a creerle a Cristo. Ellos tienen que creerle al pastor, a más nadie. Y si el pastor dice mentiras, a ellos no les importa. Ellos tienen que creerle al pastor, porque la voz del pastor es la voz de Dios, aunque no esté en la Biblia. Y lo que diga el sacerdote, aunque tenga capítulos y versículos y sea de la Reina Valera, aunque lo haya dicho Jesucristo y el sacerdote se lo compruebe, jamás lo van a creer, porque a ellos no les interesa creerle a Cristo. Eso no se lo enseñaron. A ellos le enseñaron a creerle al pastor, pero no a Cristo. El católico le enseñaron a creerle a Cristo. Por eso usted verá que viene un sacerdote y dice, vamos a casar a los homosexuales. ¿Ustedes los católicos le van a creer? Muy cura será. Pero a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Porque nosotros no le creemos al sacerdote, le creemos a Cristo. Y cuando el sacerdote nos dice lo que está en el Evangelio, nosotros le creemos. ¿Me captan la idea? Que diga un sacerdote, no es malo matar. ¿Que no es malo matar? Muy sacerdote será. Pero yo no le puedo creer, le creo a Cristo. ¿Cuál es el motivo? Que en la Iglesia Católica se le enseña a creerle a Cristo y no a los hombres. La doctrina, la enseñanza, no la basamos en hombres, la basamos en Cristo Jesús. Ahora bien, vean ustedes cómo la Biblia es clara. ¿Lo repite por favor el 34? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Hasta ahí, hasta que pagasen todo lo que debía. Siga. Así también. Esto es lo que los protestantes no creen. Escuche, otra vez. Así también. Así también, queridos hermanos separados. Mi Padre Celestial. Está hablando Cristo. Mi Padre Celestial. Vamos a ver qué nos enseña Cristo. Hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Esto lo enseña la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica le dice a los católicos,
Si ustedes no se arreglan, si ustedes no perdonan, si ustedes no aman, si ustedes no cumplen el mandato de Dios, así como dijo Cristo que iba a ser el Padre con nosotros, así será, porque Él lo dijo y Él lo hace. Mire, aquí está escrito. Y si Cristo dijo, así lo hará el Señor, así lo hará el Padre con ustedes si no perdonan de corazón, ¿qué? Van a pagar hasta el último. Si Jesús lo dijo, yo lo creo. Ahora, más claro todavía, San Mateo, el mismo San Mateo, capítulo 5, versículo 25. San Mateo, capítulo 5, versículo 25. Uno y uno, venga para acá usted. Van a escuchar lo que diga el Señor, yo lo creo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Hay que creerle a Cristo. No hay que creerle a un fulano pastor. No. Y mire que lo voy a predicar con la Reina Valera. Dale. Reconcíliate rápidamente con tu adversario mientras estás con él en el camino. El camino es esta vida cuando vamos camino hacia la eternidad. No sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién es el juez? Dios. No sea que el adversario te lleve al juez. ¿Cuándo te va a llevar al juez? Cuando llegue la pelona y nos encontremos con Dios. Te entregue al juez. Y el juez te entregue al guardia. Ahí están los ángeles, los guardias, los servidores. Y seas echado en la cárcel. Una cárcel es un purgatorio. Es donde usted va a purgar, a pagar la deuda, lo que ha hecho malo. Lo llevará a la cárcel. En esa cárcel está el retrato hablado, teológico, bíblico del purgatorio. Para que el que tenga ojos lo vea y el que tenga oídos lo oiga. Lo meterá a la cárcel. Y van a observar que esa cárcel no es el infierno. Si esa cárcel fuera el infierno, de ahí no saldría. Porque del infierno no sale nadie. Esa cárcel tampoco es el cielo. Porque en el cielo usted no va a pagar nada, usted va a gozar. Entonces, ¿qué nombre le ponemos a esa cárcel? Porque de esa cárcel va a salir. Pongan cuidado, ¿lo llevará a la cárcel? Le entregará al juez y el juez te entregará al guardia y serás echado en la cárcel. Vamos a ver si sale o no sale. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Y cuando pague el último centavo, ¿saldrá? Sí. Entonces, ¿qué nombre le ponemos a esa cárcel? Los católicos le ponemos el nombre de purgatorio porque va a purgar, a purificar, a pagar la deuda. Ustedes, hermanos separados, pónganle el nombre que quiera. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Pero lo importante es que el mundo entero ha de saber el por qué y dónde dice en la Biblia lo que enseña la Iglesia Católica. Que existe un purgatorio donde usted va a pagar hasta el último centavo y después de ahí va a salir. El mismo San Mateo en el capítulo 12, en el versículo 32, nos viene a hablar que Dios aquí nos puede perdonar y nos perdona. Hay aquí un perdón. Pero luego San Mateo de la Reina Valera, ella cambia uno y uno, una voz femenina y una voz masculina. Ahí va a decir que aquí hay un momento donde usted paga y que si no ha pagado aquí, pagará allá. Vamos a ver. 32.
A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Le será perdonado. Ahora, respiren profundo. Y verá que lo que enseña la Iglesia Católica es verdad. Dale. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. No, espérese, ¿cuál es el afán? No tenemos afán. Otra vez. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo. En este siglo es donde ustedes y yo vivimos ahora. Es aquí en la tierra. No les será perdonado aquí en la tierra, en este siglo. Esto significa que aquí en la tierra Dios nos perdona. Ahora, la segunda parte, lo que enseña la Iglesia Católica. Escuche. Ni en el venidero. ¿Por qué habla de un perdón en el venidero? Si no existe un perdón más allá, ¿por qué la Biblia dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni aquí ni allá? Y para que ustedes vean que sí hay un perdón en el más allá, siempre y cuando usted no haya caído en el infierno, porque cuando caiga en el infierno, de ahí no sale, pero si cae al purgatorio, sí sale. Lo dice San Juan, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 16 de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Yo quisiera que algún día los protestantes se preguntaran, ¿por qué le quitamos sabiduría a la Biblia? Algún día que se pregunten, al menos por curiosidad. A ver, acérquese. Vamos a ver. Antes de leerlo, les voy a preguntar a ustedes. ¿Dios tiene poder para perdonar pecados? Sí. Ajá. Pregunto, ¿será que habrá algún pecado que Dios no tenga poder para perdonar? No. Él tiene poder para perdonar todos los pecados. El pecado que no perdona a Dios, no porque no tenga poder. Él es el pecado contra el Espíritu. ¿Y por qué no lo perdona? Porque Él sopló y le dijo a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. O sea, que el que niegue que el Espíritu Santo está en el sacerdote perdonando los pecados, no se confiesa. Y si no se confiesa, le quedan sin perdonar. No porque Dios no tenga poder, sino porque Él no quiso creer. Y no le será perdonado. Pero Dios tiene poder para perdonar todo pecado. Sí. Y ahora pregunto a los protestantes que me están escuchando y a ustedes. Ellos dos son hermanos. Y resulta que este es un sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. Es un puro ejemplo, no se lo vayan a creer, ¿no? Si coincide, ya no es culpa mía. Epa, este señor es un sinvergüenza. Ha hecho muchas cosas malas. Muchas cosas malas. Imagínense ustedes lo más malo que puede haber en la vida. Si esta que es su hermana ora por él todos los días pidiéndole a Dios que lo ayude, que lo cambie, que lo convierta, ¿usted cree que Dios puede escucharla o no puede escucharla? Sí. ¿Usted cree que Dios entonces por las peticiones de ella puede hacer de que él un día cambie y si él se arrepiente, Dios le perdona? Sí. Sí. Eso lo creemos los católicos y eso lo creemos lo creen los protestantes. Todos lo creemos. Hasta ahí estamos bien. Quise hacer la aclaratoria porque aquí San Juan nos va a decir que podemos orar por el hermano que haya cometido un pecado que no lleve a la muerte. Pero sabemos que no se refiere aquí en la tierra.
Porque aquí en la tierra, aunque él haya cometido un pecado mortal, si oramos por él, Dios escucha nuestra súplica y nos puede ayudar a él, lo puede ayudar a él. Pero cuando él ya se murió y se cometió pecado que lo lleva al infierno, de ahí no lo saca ni maldrá que el mago. Pero si cayó al purgatorio, sí lo saca. Entonces escuchemos lo que dice San Juan. ¿Quién le toca? Si alguno ve que su hermano Ella vio que su hermano comete un pecado que no lleva a la muerte, pida y se le dará vida. Pida y se le dará vida. No lleva a la muerte. Siga. Esto es para los que pecan no de muerte. Esto es para los que pecan, no de muerte. Ahora pregunto, ¿está hablando de aquí en la tierra o cuando ya uno muere? ¿Cómo sabemos que es cuando el hermano ha muerto? Porque aunque haya cometido un pecado de muerte aquí en la tierra, podemos orar y Dios escucha nuestra súplica. O si no, que lo digan los protestantes, que siempre cuando se encuentran conmigo me dicen, señor cura, yo voy a orar por usted. Pues si yo estoy en el pecado mortal y si yo tengo a Satanás, ¿cómo van a orar por mí? ¿Para qué? Para que el Señor lo convierta. Conviértese, señor cura, conviértase. Yo voy a orar por usted para que se convierta. Pero la Biblia dice que si ha cometido un pecado que lleva a la muerte, ¿para qué va a orar? Por eso no ruego que ore. Porque ya cometió un pecado de muerte. No se refiere aquí. Porque aquí sí podemos orar por los hermanos que han cometido pecado mortal. Y también por los que han cometido pecado venial. ¿Han escuchado que la Iglesia Católica enseña pecado mortal y pecado venial? ¿Y ustedes no se han dado cuenta que los protestantes todo pecado va para el infierno? Miren usted un protestante dice, ¿por qué los protestantes dicen que los católicos van para el infierno? El infierno está lleno de católicos. Allá protestantes no hay. Aunque sea un pecado pequeñito, se va para el infierno. Pregúntele a un protestante, por ejemplo, y los que me están escuchando dirán si es verdad o mentira, pregúntele a un protestante, díganle, vamos a suponer usted una persona muy buena, muy santa, usted es la persona más santa del mundo, y en pecado, porque estaba robando, se estaba robando una gallina. Pregunto, no tiene más pecado, y murió y no le dio chance de arrepentirse. ¿Para dónde va esa persona según los protestantes? Al infierno. ¿Ustedes creen que Dios, que es amor, que es Padre, sería capaz de mandar a su hijo al infierno eternamente por una gallinita? Usted, papá, usted, mamá, ¿sería capaz de mandar a su hijo a cadena perpetua a la cárcel porque su hijo le robó una gallina a la vecina? Sí, usted tiene que corregir a su hijo, pero no le va a pedir cadena perpetua por una gallina. Pero para el protestante, si usted se toma una cerveza y se muere, ¿para dónde va? Para el infierno. Si sale una musiquita y usted baila una pieza que baile y usted se muere, le da un infarto, ¿para dónde va? Para el infierno. Ese es el Dios amor de la Biblia. Ese es el Dios amor de que predican los protestantes. ¿Creen que ese Dios va a mandar a una persona al infierno por eso? No. Por eso San Juan habla de dos clases de pecado. Los protestantes no tienen dos clases de pecado, tienen una sola clase de pecado. La Iglesia Católica tiene dos clases de pecado. ¿Por qué? Porque lo dijo Cristo Jesús y nosotros le creemos a Él. No creemos en Cristo Jesús solamente, le creemos a Cristo Jesús.
Lea el 15, ¿qué dice el 15? A ver. Y si sabemos que nos oye, El 16, pues. Otra vez, escúchelo. si alguno ve que su hermano comete un pecado que no lleva a la muerte, pida y se le dará vida. Aquí hay una clase de pecado. Primer grupo, pecado que lleva a la muerte. Que nosotros llamamos pecado mortal. Esto es para los que pecan, no de muerte. Porque hay pecados. Doctrina católica. Escúchenla, del labio de Jesucristo, leída de la Reina Valera. Que los protestantes no enseñan. Que los protestantes no creen. Porque para ellos el pastor, entre comillas, porque ni siquiera es pastor, tiene más credibilidad que Cristo. Porque para ellos Cristo no es la verdad. Para ellos la verdad es el pastor. Y si el pastor dice, no existen dos clases de pecado, uno mortal y otro venial, más pequeño, le creo al pastor. Pero la Biblia en la Reina Valera dice que Cristo dijo, un pecado mortal lleva a la muerte y otro que no lleva a la muerte. ¿Por qué ellos no lo enseñan? ¿Por qué ellos no lo creen? ¿Y por qué para ellos todo pecado es pecado mortal para el infierno? Por ignorancia. Porque ningún católico se ha atrevido a predicarle a un protestante. Por el concepto errado y equivocado que tienen los católicos de que los protestantes se saben la Biblia al derecho y al revés. Mentiras. Lo que pasa es que en la tierra del ciego, el tuerto es rey. Y como los católicos no leen la Biblia, y un protestante se aprende una cita, dos citas, es doctor en Sagradas Escrituras, sabe muchísimo. Me traigan al Papa, me traigan al obispo, me traigan al cura, tráiganme al que quiera. La Biblia. Yo no estudié nada. Yo no fui a la universidad ni estudié nada. No, yo agarré la Biblia y la leí y ya sé. Así. Así engañan a los tontos. Pero cuando un católico comienza a estudiar la Sagrada Escritura y comienza a aprender, se da cuenta que los protestantes de Biblia no saben nada. Que los protestantes lo que hacen es meterse la Biblia debajo del brazo y escupirle una cita bíblica en la cara y usted dice, oh, este sí sabe. Y queda usted deslumbrado. Y de ahí en adelante le dice todas las mentiras. Yo una vez, mire, llegué a mi pueblo y me dice mi papá, hijo, enseñando a la gente. Y está llevando a mucha gente. ¿Sabe qué, hijo? Le ha llegado a sus tías y a sus tíos, a la familia. ¿Qué vamos a hacer, hijo? ¿Qué vamos a hacer? Pronto toda la familia será evangélica. Está bien, papá. Yo voy a hablar con el pastor. ¿Sí? Sí, yo voy a hablar con el pastor. Me fui a la casa de él. Bueno, era Pentecostal Unido. Bueno, pastor, vengo a hablar con usted. Yo soy el cura aquí del pueblo. Y usted está metiendo con mi familia. Usted le está predicando la palabra a los míos, enseñándole otra doctrina. Yo vengo con todo el amor de mi corazón a decirles que nosotros estudiamos la Escritura, que nosotros estamos estudiando la Biblia y que no se meta con mi familia. Yo soy pastor. Yo, en nombre de Cristo, tengo que predicarle la palabra del Señor a todos. Gústele usted o no le guste. Está bien, pastor, pero es que el problema es que yo también soy pastor. Y soy pastor de la iglesia verdadera de Cristo. Y yo también le voy a predicar a todos. O sea, usted le va a predicar a los míos
Y yo le voy a predicar a los míos, pero también a los suyos. Dijo, pues predíquele también a los míos. Le dije, pues voy a comenzar por usted. Apele por su Biblia. Y ya, dale, saque lo que sabe. Y comenzó el hombre a escupirme la cita que salía. Pa, 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 pa. Y le dije, mira, pastor, mire lo que dice aquí. Fui dando la cita. Busque, y fui dando la cita. Y el hombre pensaba que yo era un ignorante en las Sagradas Escrituras. Y fue y se le ocurrió darme una cita. Y la cita que me dio era Mateo capítulo 29, versículo 6. Y Mateo llega hasta el 28. Y yo que no soy, yo tengo una cara de bobo, pero bien administrada. Y cuando él me dio la cita, yo dije, oh, pobre hombre, no sabe. Y yo me puse la cara de bobo bien administrada. Le dije, pastor, ¿seguro ahí lo dice? Claro que sí, yo me conozco la Biblia al derecho y al revés. Mire, pastor, yo quiero que usted sepa que está hablando con un hombre que conoce de Biblia. Y que usted, sus mentiras, se las vende así o se las regala a los ignorantes. Usted me va a comprobar con la Biblia, me va a leer el capítulo 29 de San Mateo, que hasta el conocimiento que yo tengo, Mateo llega hasta el 28. Sin vergüenza. Y comencé a decirle a ese hombre, me dijo, hagamos una cosa, ni usted le predica a los míos, ni yo le predico a los suyos. Le dije, ¿no era eso lo que yo le estaba diciendo? ¿Sí? Y así lo hizo, no, más nunca se metió, más nunca. Es que a nosotros nos enseñaron cosas que los protestantes sabían mucho. Pero mira, ¿por qué no descubren esto? ¿Por qué su pastor no se lo enseña? 2 clases de pecado, uno mortal y uno venial. ¿Eso no lo enseña la Iglesia Católica? Sí, porque la Iglesia Católica es fiel a la palabra de Dios. ¿Por qué no lo enseñan ellos? Porque no son fieles a la palabra de Dios, son fieles a lo que diga el pastor. Si estoy diciendo mentira, cualquiera de los que están aquí, que no son de la Iglesia Católica, puede decirlo. No hay problema. O los que nos siguen a través de las redes sociales, también. Y lo vuelve a leer desde el versículo 16. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no lleva a la muerte, pida y se le dará vida. Si no está a muerte, si no fue para el infierno, pida orar por los muertos. Pida y se le dará vida. Eso se llama purgatorio, orar por las almas del purgatorio para que Dios le perdone. ¿Se acuerda? Hasta que pague el último centavo, entonces le vamos a pedir a Dios que tenga compasión de esa persona. No se le perdonará ni aquí ni allá, pero si nosotros oramos por ellos, que no sea pecado de muerte, Dios lo va a escuchar. Siga. Esto es para los que pecan, no de muerte, porque hay pecados de muerte, por el cual no digo que se rueguen. El que ya está en el infierno, no pido que se ruegue por él. Pero el que está en el purgatorio, que ha cometido pecado que no es de muerte, pero lo agarró la pelona en esa situación, por él sí hay que orar y será perdonado. Toda mala acción es pecado. Observe, esa es la enseñanza de la Iglesia Católica. Repítalo. Toda mala acción es pecado. Eso lo enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Toda mala acción es pecado. Eso también lo enseñan los protestantes. ¿Cuál es la diferencia? Que los protestantes dicen, toda mala acción es pecado. Y por muy grande o pequeña que sea, lleva a la muerte. ¿Pero qué dice la Biblia? Toda mala acción es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. Ponga cuidado, otra vez. Toda mala acción. Toda mala acción es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Si llega a ver un hermano separado que busque la verdad, que no le crea a los hombres, que quiera creerle a Cristo que es el camino y la verdad y la vida,
podrá entender por qué la Iglesia Católica enseña que toda mala acción es pecado, pero que no todo lleva al infierno. Que eso lo enseñan los protestantes. Y por eso se le llama protestantes. Porque a pesar de que Cristo mismo, el Señor, dijo, siendo Él el camino, la verdad y la vida, toda mala acción es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte, ellos protestan. ¡Protesto! Toda mala acción lleva al infierno. Por eso lo llamamos protestantes. Dijo uno, no me diga protestante. Le dije, pues no proteste. Protestante no es un insulto. Protestante no es una grosería. Protestante es definir la actitud de una persona. Yo no soy protestante. A ver, ¿usted está de acuerdo con el Papa? Ah, eso sí no. ¿Usted está de acuerdo con la Iglesia Católica? Esa es la gran prostituta. ¿Usted está de acuerdo con la Eucaristía? No. ¿Usted está de acuerdo con la Virgen María? No. ¿Ve cómo protesta? ¿Cómo quiere que lo llame? ¿Cómo se le llama a una persona que roba? Pero en Venezuela, el presidente que se murió decía que eso no era robar. Él enseñó algo y decía, quitarle a otro no es robar, es expropiar. ¿Y qué enseñaba el presidente muerto? Que en paz descanse, que Dios le haya perdonado. Decía, exprópiese. Le decía a la gente, usted ve que le gusta algo, exprópiese. Eso no es robar, eso es expropiar. Así están los protestantes. ¿No quieren llamar al pan pan y al vino? Vino. ¿Qué es expropiar? Robar. ¿Qué es protestar? Pues protestar. ¿Y cómo se le llama al que protesta? Pues protestante. No. No es un insulto, no es una falta de respeto, no es una grosería. Es simplemente decirle a los católicos, los hermanos separados protestan contra la Virgen, protestan contra la Eucaristía, protestan contra el Papa, protestan contra la Iglesia, protestan contra el bautismo de los niños, protestan contra la confesión, protestan, son protestantes. Aquí está entonces que sí existe el purgatorio. Hay pecados que llevan a la muerte, infierno. Hay pecados que no llevan a la muerte. ¿Por quién hay que rogar? ¿Por los que van al infierno? No. Por los que han cometido pecados que no llevan a la muerte. Ese es purgatorio. Y hay que rogar. Dice el protestante, pero es que una persona cuando se muere ya no sabe nada. Esa persona va a la tumba. Se acabó. ¿Qué dice Jesucristo? San Juan, capítulo 11, versículo 23. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, vino una persona con la doctrina protestante y Jesucristo se la rechazó. Y le dijo, no, así no es. ¿Cuál era la doctrina protestante? Muerto el perro, se acabó las armas. Cuando venga Cristo en el último día, levantará. Ahora sí, volverá a tener vida. Mientras tanto, se perdió, se acabó. No existe. O sea, no existe, simplemente así sencillo. No existe. Esa doctrina se la dijeron a Jesucristo y Cristo dijo, no, así no es. Vamos a escuchar qué enseñó Jesús, que es exactamente lo mismo que enseña la Iglesia Católica. Juan 11:23. ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro? Bueno, ahora viene Marta a hablar con Jesús. Jesús le dijo, Señor, ¿se acuerda lo de Marta? Un poquito más atrásito en el 22. mas también sé ahora. 21. Y Marta dijo a Jesús. Desde Marta. Marta traía la doctrina protestante. No sé si era testigo de Jehová, pentecostal, no recuerdo qué era Marta, pero tenía esa doctrina de los protestantes. Y Marta viene a decirle a Jesús,
Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Como enseñan los protestantes. Allá, ahorita se murió, se acabó. Muerto el perro, se acabó la sangre. ¿Cuándo va a volver a vivir? En el día postrero. ¿Qué dice Jesús? Le dijo Jesús. Otra vez. Le dijo Jesús. Si Jesús lo dijo, yo lo creo. Punto y aparte, he dicho, caso cerrado. Así de sencillo. Porque nosotros somos cristianos, creyentes, no creyones. El que le cree a Cristo es creyente, el que le cree a un hombre es creyón. Jesús le dijo, repítalo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Aquí viene la doctrina católica. Aquí viene, escuche. El que cree en mí, El que cree en mí, los católicos que creemos en Cristo y le creemos a Cristo, aunque esté muerto, aunque lo hayan enterrado, le hayan echado bastante tierra, ya se lo hayan tragado los gusanos. Lupita, ayúdame. Pongan la lupa, doctrina católica. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Aunque haya muerto, vivirá. Y ahora escuche lo que viene. Y todo aquel que vive y cree en mí, Y todo aquel que vive, el católico, que cree en Cristo, no morirá eternamente. no morirá eternamente. No, Señor, no morirá eternamente. Y mire la pregunta que le hace a Marta. ¿Crees esto? Otra vez. ¿Crees esto? ¿Se le traduzco en castellano? ¿Me cree a mí o le cree a su pastor? ¿Crees esto? Marta bajó la cabeza, fue humilde. Los protestantes no son humildes, no bajan la cabeza, son soberbios. Marta, cuando se encontró con la verdad, bajó la cabeza y dijo: sí, Señor. Sí, Señor. Cambió, se convirtió, cambió de mentalidad. Sí, Señor. Nosotros tenemos que creerlo. Está en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Aquí vamos a ver que cuando una persona muere, simplemente el cuerpo va al hoyo y el alma va a presencia de Dios. ¿Lo dice la Biblia? Sí. ¿Por qué lo enseña la Iglesia Católica? Porque lo dice la Biblia y punto. Nosotros seguimos la doctrina de Cristo. Dale. Y el polvo vuelva a la tierra de donde vino. El polvo, la carne, vuelve a la tierra de donde vino. Ahora vamos a ver el espíritu. Porque los protestantes dicen que cuando muere el cuerpo, se vuelve polvo el cuerpo y se acaba el espíritu. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Otra vez? El polvo vuelva a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelva a Dios quien lo dio. Y el aliento de vida, el espíritu, vuelva a Dios que lo dio. Ahora miren lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. ¿Será verdad que el aliento de vida, el espíritu, vuela a Dios cuando la persona muere? ¿A Dios que lo dio? Apocalipsis 6, 9 dice que sí, efectivamente, así es. Vamos a ver Apocalipsis 6, 9. Y de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Ojalá que algún día un protestante se pregunte, ¿por qué le quitamos sabiduría? Cuando abrió el quinto sello,
vi bajar el altar las almas de los que habían sido muertos. Las almas de los que han sido muertos no se han acabado, están vivas. Repítalo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz. Clamaban a gran voz. ¿Están vivas las almas o están muertas? Clamaban, están vivas. Clamaban a gran voz. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Todavía no es el fin del mundo. Todavía hay gente en la tierra. Y hay gente en la tierra y las almas de los que ya han muerto están en la presencia de Dios y hablan: Señor, ¿cuándo va a hacer justicia a esos sinvergüenzas vagabundos que nos quitaron la vida? ¿Cuándo, Señor? ¿Y qué le responde el Señor? Y se les dieron vestiduras blancas. ¿Hasta cuándo? Vamos a ver hasta cuándo. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos. ¿Encuentran por qué la iglesia enseña cuando una persona muere que en paz descanse? Porque se le dijo. Hasta que se ¿Qué se le dijo? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Que en paz descanse. Tiene razón la Iglesia Católica, ¿no? Que en paz descanse. Se descanse hasta que se mueran los demás. No dice que se eliminaron, que se acabaron. Hasta que se mueran los demás, usted va a descansar. Señor, pero danos noticia. Ya va, tranquilo, no se preocupe. Conforme a que le demos una vestidura blanca hasta que lleguen los demás. Lo dicen las Sagradas Escrituras. ¿Por qué no creerlo? ¿Por qué no? Porque el pastor dice que no. No, hermano, no hay que estarle creyendo a los fulanos pastores. Hay que creerle a Cristo. Pruebas tengo con capítulo y versículos de la Reina Valera. No voy a buscar la cita, pero ustedes la pueden buscar algún día. Ustedes la han escuchado, no la voy a buscar. La transfiguración del Señor. ¿Quiénes aparecieron? ¿Y con quién hablaba Jesús? Con Moisés y Elías. ¿Y ya habían muerto? ¿Y cómo que el perro se muere y se acabó la sarna? El perro sí, pero los cristianos no. Los creyentes no. Ahí estaba Moisés y Elías conversando con Jesús. Y vieron la gloria, los apóstoles, los que estaban ahí, vieron la gloria. Y a Jesús resplandeciente, y con él estaba Moisés y Elías. Miren lo que dice San Pedro en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 19. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 19. Es mentira que las almas de los muertos mueren con el cuerpo. Eso es mentira. Eso es doctrina diabólica, satánica. Eso no es doctrina bíblica. Oigan, 1 de Pedro 3:19. Los espíritus, las almas de los que han muerto están vivas. En él fue también y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A quién fue a predicarle Cristo cuando murió y descendió al lugar de los muertos? Y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles espíritus encarcelados? Que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. Los espíritus, las almas de aquellos antes de venir Cristo estaban vivitos.
Y Cristo descendió al lugar de los muertos que llamamos los infiernos, no el infierno. Los infiernos, el lugar de los muertos que estaban esperando la venida del Mesías. Y fue y les predicó que ahora sí había opción para entrar al cielo. Eso está escrito en la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. ¿Cuál es el problema? Que el católico no lo sabe. Y sobre esa ignorancia del católico, el protestante viene y lo engaña y lo confunde y le dice, es que uno cuando se muere, muere el cuerpo y muere el espíritu. Muéstremelo donde dice. No, el espíritu sigue vivo. El espíritu vuela a Dios. Y luego vamos a mostrarle 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13, cuando uno muere, va y, ojo, si se ha portado mal, pagará. Se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Vamos a escuchar. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y aquí viene. Listo. Presten atención. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Él sufrirá pérdida. Paren la oreja a lo que viene. Si bien él mismo será salvo. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Será salvo, pero primero tendría que pasar por él. ¿Cómo llama la iglesia ese fuego por donde tenemos que pasar si las cosas las hemos hecho mal? Purgatorio. ¿Y después se salvará? Sí. Lo dice la Reina Valera. Aquí se trata es de creer o no creer, porque lo que Jesucristo nos trajo es cuestión de fe. Dichoso todo aquel que sin ver cree. Se trata de creerle a Jesús. ¿Y cuál es el esfuerzo mío, queridos hermanos? El esfuerzo mío es que el día en que Dios me mande a llamar, me vaya feliz, después que le haya mostrado a los católicos el fundamento de su fe, para que la abracen con alegría y con gozo, y para que se sientan orgullosos de estar en la única iglesia de Cristo, y abracen la fe que Cristo nos dejó, con firmeza, con seguridad, sin miedo, sin pena, sin temor, que la verdad reluzca, que salga a la luz. Si estamos equivocados, que lo demuestren los protestantes, pero si tenemos la verdad, que salga a la luz. Yo me pregunto, sumo, resto, multiplico y divido, y no encuentro una respuesta. ¿Por qué los protestantes que saben tanto de Biblia y los pastores que son doctores en Sagradas Escrituras, por qué no se acercan a debatir conmigo y no me muestran? Miren los debates que he tenido, los he hecho en público, en vivo. ¿Y saben qué dicen ellos? Miren el video de los adventistas cuando le dijeron al jefe de los adventistas: ¿por qué nuestra iglesia católica, nuestra iglesia adventista quedó tan mal ante el cura Toro cuando le preguntó sobre el fundamento de la iglesia? Ven la respuesta sabia que dijo: eso es un montaje que hace el cura. ¿Un montaje? Que venga para ver si es montaje. Que venga. Los que han visto saben que no es un montaje. Y si algún protestante cree que es montaje, venga. Y usted se presenta aquí y dice: yo creo que es un montaje. Vamos a ver si es verdad o es mentira. Ahora sí, señor cura, hágalo. Le doy la oportunidad. Siempre hay preguntas y respuestas y le damos la oportunidad para que ellos... ¿Por qué no lo hacen?
Si ellos saben la verdad y no nos lo enseñan a nosotros, están pecando. Y ellos que quieren pescar tanta gente. Dijo un pastor cuando una señora le dijo, una evangélica le dijo, pastor, viene el cura toro. Que venga ese toro que lo voy a torear. Pastor, ¿usted va a ir? Sí, yo voy a ir. La señora, padre, cuando usted venga, va a venir un pastor. Y dijo que lo iba a torear. Dígale que está bien, que me toree. Problema. Cuando ya faltaba una semana para yo llegar, la señora le dijo, pastor, me voy a torear. Cuando ya faltaba un día, pastor, mañana viene el cura. Digo, mire, yo he estado en ayuno y en oración y el Señor me ha mostrado que ese cura trabaja con Belcebú, el príncipe de los demonios. Y además sabe la magia negra y la practica. Y usted quiere que yo vaya a debatir con ese cura. ¿Y qué tal que me haga un avergonzado delante de todos y entonces piense que yo estoy equivocado? Y ella le dice, pero pastor, si usted se la pasa sacando demonios, ¡fuera Satanás! ¡Fuera Satanás! ¿Por qué no le saca el demonio al cura? Sáquele el demonio y con eso queda listo, lo convierte. Es que el diablo, y ahí los adventistas también, vean para que vean cómo el adventista responde. Es que el diablo tiene sus astucias para engañar a la gente. Pues venga ellos, son pastores, cuiden las ovejas, expongan la palabra y que salga la verdad y punto. Yo no me voy a negar a que salga la verdad. Yo no le niego el micrófono, yo le suelto el micrófono. Hablen, expongan la verdad y el mundo entero lo está siguiendo. ¿Se da cuenta? Entonces dijo, no, lo que pasa es que si hace una magia negra es difícil. Y le dice la señora, pero si usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no puede contra todo eso. Dios, sí, pero es que usted no entiende que ese cura tiene la magia más fuerte, la magia negra, la más brava, y eso no es fácil. ¿Sabe qué hizo la señora? Le digo, bueno, hasta aquí llego, pastor, yo voy a escuchar al cura. Dijo, vaya usted que yo no voy. Y llegó la señora y en la enseñanza dijo, me vine por esto y por esto. Y la gente se reía. Porque la mentira dura hasta que llega la verdad. Y yo no quiero morirme sin que el mundo conozca la verdad. Que la crean o no la crean, a mí no me importa. Y yo no quiero morirme sin dejarles a ustedes un legado de que sí se puede. De que si tenemos la verdad, tenemos que darla a conocer. Porque Jesucristo fue muy claro cuando dijo, una lámpara no se enciende debajo de una mesa. Se pone arriba para que brille su luz. Ustedes son la luz del mundo. Y si ustedes y yo, que somos la luz del mundo, no damos esa luz, que es la verdad, ¿quién la va a dar? Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le salará? No sirve más que para que la pisotee la gente. Dígame si no se está cumpliendo. Los católicos son la sal de la tierra. Pero los católicos han perdido el sabor, han abandonado la palabra de Dios, no leen la Biblia, no creen en la palabra de Dios. ¿Para qué quedaron los católicos? Para que los evangélicos los pisoteen. Viene un protestante y pisotea a los católicos, pisotea a los curas. Les dice unas cuantas cosas a los curas y el cura dice, no, ese sabe muchísimo. Y entonces, ¿qué hacen los que ya perdieron la sal? El lema que hay en Venezuela, yo no sé si aquí, si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Como ellos dicen que es lo mismo, repitamos que es lo mismo. Eso es lo mismo, eso no hay ningún problema. O nos metemos evangélicos. Al fin y al cabo, ¿qué? Qué triste. Hemos perdido la sal, el sabor
Y nos está pisoteando la gente. El mundo nos está pisoteando. Los protestantes nos están pisoteando. Los ateos nos están pisoteando. Miren, ¿quién gobierna este mundo? El enemigo, el maligno. Y ustedes y yo callados. No denunciamos el pecado, nos da miedo, nos da pena. No ponemos la verdad con claridad, sin temor, nos da miedo, nos da pena. Y el mandato de Cristo, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, para que el que crea se salve y el que no sea condenado. ¿Cuándo lo vamos a cumplir? Sí se puede, hermanos, solamente hay que creerlo, hay que tomárselo en serio. ¿Y saben qué? Y dejar que el Espíritu de Dios obre. Entregarse a Dios a través de la oración. Nunca vayan a hablar con un protestante sin antes orar. Nunca vayan a un debate sin antes orar. Nunca hagan nada sin antes orar. Y no una oración así de como hacía una señora allá en mi pueblo cuando iba a orar. Iba a hacer la cruz. Y uno parecía que como que le daba, tenía como parálisis, yo no sé qué. No, simplemente porque es indiferente. Y luego cuando ella rezaba el Ave María, rezaba a las carreras. Porque cobraba por cada rosario. Entonces, a las carreras. Y usted escuchaba a esa señora orar, rezar. Y usted escuchaba rezar a la María y decía, María entre dos, María entre dos, salga María entre dos, salga María entre dos. Porque era tan rápido, que eso era lo que uno entendía. Salga María entre dos, salga María entre dos. Así, ¿para qué esa oración? Queridos hermanos, entonces, la palabra de Dios nos ha mostrado hoy que verdaderamente lo que enseña la Iglesia Católica no es mentira. Es verdad. Ahí lo he expuesto. El que quiera creerlo, cree. El que no, seguimos siendo amigos. No hay ningún problema. Yo cumplí con mi deber. Para todos, católicos, protestantes y ateos. Ojalá que le creamos la palabra de Dios. Vamos ahora, 5 minuticos. Aquí el hermano, ya venimos, ya regresamos, así que puede cortar allí. Yo voy al baño, me tomo un juguito y ya regreso. Y aquí los